Bueno, aquí está Roberto. Hola Roberto Sotomayor, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un domingo Muy más. buenas, Ya Roberto. va siendo hora que 2 domingos sin programa no se puede repetir mucho esto, ¿eh? Es una cosa, no, alternamos. Normalmente suele ser un domingo sin programa de vez en cuando, Bueno, pero es es verdad broma, que hay que descansar también. por las vacaciones de Semana Santa pilla al final de una semana a la otra y suele ocurrir. Tándem perfecto, queridos. Adelante. Roberto, yo quería empezar haciéndote una pregunta. ¿Qué te pareció la final de Copa de ayer? Pues mira, si te digo la verdad, no vi el partido. No, tengo que ser sincero. Mira, estoy pasando por una crisis a nivel personal con lo que tiene que ver con el fútbol. Es decir, han conseguido las instituciones, y de esto yo creo que vamos a hablar hoy, pero han conseguido los responsables, quien dirige el fútbol español, que me terminan aburriendo, ¿no? Y me han separado un poco de lo que es el deporte en sí como espectáculo. Es verdad que llegué aquí, que estaban en prórroga y vi justo los últimos, pues justo el gol, el último gol del Barça. Luego la parte final tan bochornosa que ofrecieron algunos jugadores del Real Madrid, que a mí me pareció lamentable, ¿no? Y entonces estaba en el sofá pensando, digo, vamos hacia atrás, o sea, no vamos. O sea, esto Involucionando. se repite más y cada vez la imagen, o sea, si ya me estaba separando del fútbol, cuando veo estas cosas es como, wow, es que para un ratito que iba a ver fútbol y veo otra vez lo mismo, ¿no? Y es como que me veo un poco que me estoy separando del mundo del fútbol mucho más de lo que yo me hubiese imaginado. Oye, una cosa, Roberto, se te oye un poco mal. No sé si es Gallello, no sé, estás muteado, Gallello. Se lo ha entendido todo, quiero matizar lo que ha dicho Xavi, se te ha entendido todo, perfecto, pero sí es verdad que tienes un problema de conexión, es un problema de conexión en tu wifi o Sí, lo que estés. bueno, pues espero, Se ¿se bien ve, ahora? se Se te corta un oye bien, poco es que lo se que corta dices. ligeramente, pero se te ha entendido todo, o sea, podemos seguir así y si vemos que va peor, pues que entres con el móvil o lo que sea, eso seguimos, Vale. podemos seguir. Yo la verdad, Roberto, comparto todo lo que has dicho, porque además a mí me pasa lo mismo. Pero además, con la final de la Copa del Rey, yo no sé cómo deciros, yo hago una lectura bastante pesimista de la final de la Copa del Rey. Me explico. Me refiero sobre todo al problema que ha habido con la actitud del Real Madrid hacia los árbitros. Para el que no lo sepa, Real Madrid Televisión. Estoy intentando solucionar el... Vale, ha entrado con el móvil. Espera un momento que te... Aquí, ya está, seguimos. Perfecto. A ver, Roberto. Adelante, sí. Ahora sí. A ver, Perfecto. habla a ver si Ahora ya sí. se te oye bien. Ahora sí. Ahora perfecto. Sí, parece que sí. Bueno, decía que Real Madrid Televisión emitió un vídeo en el que sacaban diferentes errores bueno, diferentes situaciones que el Real Madrid considera que son errores de los árbitros y que han perjudicado al Real Madrid. Y el viernes hubo una rueda de prensa de los árbitros previa a la final de la Copa del Rey, y cuando le preguntaron por este hecho al árbitro que dirigió la final de la Copa del Rey, contó cómo le había afectado a él personalmente este vídeo del Real Madrid y estas presiones que hacen sobre los árbitros. Y en concreto habló de la reacción que había tenido su hijo. Y ante eso, la respuesta del Real Madrid fue emitir un comunicado criticando la actuación del árbitro en esa rueda de prensa, esas palabras del árbitro, y reclamando que se le apartara de la final de la Copa del Rey. Luego se ha sabido que el propio colectivo de árbitros quiso emitir a su vez un comunicado para protestar contra esta actitud del Real Madrid y contra las presiones que se ejerce sobre los árbitros, y se les frenó desde la Federación Española, en concreto el presidente de la Federación Española.
Y luego, después de eso, y yo creo que tiene relación lo que decías, Roberto, que es la actitud que tuvieron los jugadores del Real Madrid al final del partido, porque intuyo que si tú ves que tu club está poniendo el grito en el cielo con los árbitros y presionando a los árbitros de cara a una final, luego cuando la final no sale como tú tenías previsto, me parece bastante fácil que la reacción de los jugadores sea contra el árbitro. No quiero decir con eso, no estoy justificando y no responsabilizo al Real Madrid como club de la actitud de los jugadores. O sea, los jugadores individualmente tienen una responsabilidad en lo que hicieron. Pero quiero decir, el Real Madrid como entidad ha ejercido una presión enorme contra los árbitros. Y me sorprende además que en los últimos meses estamos viendo presiones del Real Madrid totalmente fuera de lugar y muy públicas, que es estos hechos que hemos visto esta semana, y me recuerda mucho a lo que ocurrió con el Balón de Oro, que cuando no se lo dieron a Vinicius, la reacción del Real Madrid fue agarrarse una pataleta y no ir a la entrega de premios. Y me sorprende mucho que el Real Madrid, y en concreto Florentino, tomen esta actitud tan barriobajera y tan poco respetuosa. Y me parece, teniendo en cuenta el peso y la importancia que tiene el Real Madrid en el mundo del fútbol español, creo que es importante que se le pongan límites a esta actitud, porque creo que es bastante peligroso que el Real Madrid pueda seguir con una actitud abiertamente camorrista, vamos a decir. Bueno, pues esa es un poco la sensación que tengo yo respecto a lo que ocurrió en la final de la Copa del Rey, a lo que ha venido ocurriendo toda la semana, y lo extrapolo a la actitud que viene siendo habitual en el Real Madrid en los últimos meses. Y en los últimos años. O sea, es decir, no, tú dices, Xavi, que te sorprende. A mí no me sorprende. Porque creo que el Real Madrid desde hace mucho tiempo como institución ha sido usurpada por un señor que se llama Florentino Pérez, que ha hecho de la institución, con todos los aciertos a nivel deportivo, pero a nivel imagen, está trasladando una imagen de desafección ahí fuera enorme, ¿no? Y además hay una cosa aún peor, se está embruteciendo a la afición. O sea, yo ayer veía las imágenes de algunos aficionados del Real Madrid. Es un poco lo que está... O sea, al final el deporte no deja de ser también un espejo de lo que ocurre en la vida real, ¿no? Hay líderes políticos, y estoy pensando en Donald Trump, que embrutecen a sus seguidores, ¿no? Y que buscan un enemigo donde señalar el enemigo, ¿no? ¿El enemigo quién es? El enemigo es lo woke, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que sea woke, ¿no? Esto que hablan mucho de lo woke, es el enemigo. El enemigo son los árbitros, ¿no? Y entonces ahora... los árbitros nos quieren joder, quieren fastidiar al Real Madrid. Entonces embrutecen también a los aficionados, ¿no? Entonces, llega un momento en que, ostras, se deja de hablar de fútbol y se deja de hablar de lo estrictamente deportivo, ¿no? Yo creo que personalmente creo que estamos en el final de un ciclo deportivo del actual entrenador del Real Madrid. Lo creo, a lo mejor luego me equivoco y el Madrid... Pero creo que es el final de ciclo, y esto no es baladí, esto no es una coincidencia. Entonces yo creo que hay ciclos en todos los equipos de fútbol. El Real Madrid ha sido el mejor equipo del mundo en los últimos años, ha conquistado pues X Copas de Europa en los últimos años y ha sido un reinado indiscutible. Pero si cada vez que el Real Madrid empieza a tener malos resultados vamos a señalar a los árbitros, pues flaco favor le hacemos. Punto número 1, al fútbol en general, pero en particular a los aficionados, a los chavales que ven el fútbol, a la imagen como institución que se da hacia el exterior, y luego flaco favor hacemos a la propia institución de los árbitros, que de alguna manera siempre son como la cabeza de turco de los presidentes o de los jugadores cuando las cosas no salen bien. Sigo diciendo que este es un fútbol, es un deporte en donde hay errores arbitrales en todos los partidos de fútbol, pero señalar siempre al culpable al árbitro de los males de un equipo a mí me parece perjudicial. Y luego
esta violencia que estamos viendo constantemente en el fútbol, esta situación tan desagradable que pude haber, ya te digo que estuve viendo solamente 10 minutos de partido y fueron lo suficientes para hacer así con el mando y decir, si es que no quiero ver más, porque es que últimamente lo único que veo en el fútbol es esto. Entonces esto es lo que joder, muchas veces hablamos de esto, ¿sabes? Porque siempre me gusta un poco hablar también de los chavales, pero que esto es lo que ven, lo que maman los chavales todos los días cuando ven fútbol. Y al final, joder, lo que queda es eso, ¿no? Y queda pues que no hay responsabilidad por parte de nadie, no hay responsabilidad de un presidente de fútbol que planta la federación, que no quería ir a la entrega del Balón de Oro, que incluso estuvieron a punto de no disputar la Copa del Rey, bueno, o sea, todos son órdagos, todo es un mal ambiente que se respira que no ayuda realmente a nada y que además produce muchísima desafección, ¿eh? El que ve el fútbol porque le gusta el fútbol lo seguirá viendo, porque el aficionado al fútbol seguirá viendo. Pero hay mucha gente como yo, que no siendo un gran aficionado al fútbol, pero que veía fútbol y consumía fútbol, pero no siendo un forofo del fútbol, han terminado por conseguir que yo pues me alejo un poco del fútbol, porque es que de verdad me produce un rechazo enorme. Y luego, ya te digo, las imágenes de los aficionados ayer, que les estaban entrevistando en algunos medios de comunicación, y llamándoles hijos de puta a los árbitros, esto es un robo, mangantes. Bueno, o sea, un nivel de violencia que a mí me preocupa bastante y la responsabilidad aquí creo que tiene nombre y apellidos. Sí. Y además me gusta que hayas hecho la comparación con Donald Trump, porque estoy totalmente de acuerdo. Sam, de hecho, además es que la victimización constante la victimización no da votos en política, pero que tampoco te ayuda a que tú consolides tus posiciones. Y esta victimización constante del Real Madrid a mí ya me produce un poco de sonrojo, sinceramente. Es que no sé de qué se está quejando el Real Madrid. Realmente no sé de qué se queja el Real Madrid. O sea, pero yo además voy un paso más allá. A mí me ha decepcionado mucho en este tema de la Copa del Rey la actitud que ha tenido la prensa deportiva y la actitud que ha tenido en concreto la prensa deportiva afín al Real Madrid. Cuando un club tiene una actitud como la que ha tenido el Real Madrid, creo que tú tienes que ser un poco coherente y señalar que no está actuando correctamente. Y cuando ocurrió lo del Balón de Oro, exactamente lo mismo. Tú tienes que decirle al club, bueno, tú tienes que contar a tus lectores qué es lo que ha ocurrido y por qué eso puede ser perjudicial para el fútbol y en concreto para el Real Madrid. Y entonces, en ese sentido, me da la sensación de que, no sé si compartís esta opinión, pero que el ejemplo del periodismo deportivo es un reflejo de lo que está ocurriendo en general con el periodismo. No se están marcando los límites que se les debería marcar pues a los partidos políticos o a quien fuera, a quien exceda esos límites. Llevamos años viendo que en política se están pasando límite tras límite y que no se están señalando correctamente y no se está atacando con suficiente rotundidad. Y lo que está ocurriendo en el periodismo deportivo creo que es un triste reflejo de lo que ocurre en la realidad. Yo no sé si Florentino se hubiera atrevido en su primer mandato. Bueno, el primer mandato de Florentino fue en el periodo de Aznar, o sea que igual sí. Pero te quiero decir, a tener esta actitud, no sé, tan barrio bajera y tan chabacana. Bueno, es que el problema es que no son presidentes de fútbol, son oligarcas del fútbol. Entonces, claro, o sea, cuando compras los medios, cuando compras a determinados medios, es que los relatos se construyen a base de talonarios, Xavi, es como en la política. O sea, cuando Ayuso hace una barra basada y salen algunos medios afines riéndole las gracias o blanqueando la actitud de Isabel Díaz Ayuso, por ponerte un ejemplo, pues claro, dice, joder, es que los medios tienen que ser medios serios y tienen que también criticar cuando un gobernante lo hace mal, ya, pero si están comprados, pues es difícil, ¿no? Y en el fútbol pasa exactamente lo mismo, incluso yo diría que más. O sea, la prensa madre, le llamo la prensa nacional madridista.
la prensa nacional madridista, que es la prensa madrileña, ¿no? Que todo el mundo conocemos, no voy a poner nombres ahora porque estaría feo, pero todo el mundo lo conocemos, pues hacen un blanqueo de la gestión de este señor, de Florentino Pérez, ¿no? Y yo creo que al principio, pues a lo mejor este señor cuando llegó al Madrid pudo ser una especie como de salvador para un club que estaba en horas bajas, pero realmente se ha convertido en un auténtico problema para el madridismo, lo digo de corazón. O sea, el madridismo está devorado por Florentino Pérez. Iba a llamar el florentinismo, no sé qué nombre podríamos ponerle, ¿no? Pero está devorado y se han embrutecido y hay una o sea, yo no veo a nadie criticando a la gestión de Florentino. Es como que se ha construido alrededor de su figura pues todo un grupúsculo enorme, ¿no? De seguidores, de fans, de fieles, en donde no hay ningún tipo de crítica hacia quien dirige el madridismo hoy en día, ¿no? Entonces, es preocupante la deriva que lleva este equipo. Pero más allá de Florentino, que también lo hacen otros presidentes, pero no de la manera tan salvaje como la que hace Florentino, echándole órdenes a todo el mundo, incluso, bueno, pues ya con lo de la Superliga esa que quería crear y toda esta historia, la verdad es que pinta todo muy mal y a mí personalmente, yo es que, ya te digo, es que no me parece sorprendente ni me ha sorprendido la actitud de la prensa porque lleva siendo así desde hace muchísimo tiempo. Hay una cosa, Roberto. Hace unos cuantos años la revista Libero hizo una campaña de publicidad que fue buenísima, que era, el eslogan era algo así como con fútbol se entiende mucho mejor. Y eso es un poco lo que quiero decir. Lo que refleja lo que ha ocurrido esta semana alrededor de la final de la Copa del Rey, con la actitud del Real Madrid y la actitud que ha tenido la prensa afín al Real Madrid con este tema, es un reflejo al final de lo que está ocurriendo en la sociedad en general. Totalmente de acuerdo. El Real Madrid busca un periodismo ad hoc, un periodismo que sea totalmente controlado, que diga lo que ellos quieren, y el fútbol, en ese sentido, la ventaja que tiene es que es una forma más fácil de entender cosas que en otros ámbitos nos pueden resultar más complejas. Y eso es un poco, quiero poner el foco ahí para que se entienda dónde veo la gravedad de la actitud que ha tenido el Real Madrid en este tema, que es un reflejo de la actitud y de el fallo que está teniendo un poco la prensa en su papel como crítica del poder. Y en la medida en que hay una ausencia de ese papel, no funciona bien la sociedad. Y creo que estamos viviendo ese reflejo. Y creo que siendo mucho más inocente, pero esto que ha ocurrido esta semana con la Copa del Rey es un reflejo de eso. Por eso me parece un tema interesante y un tema, pues eso, que merece la pena entender qué es lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido. Bueno, yo estoy convencido que tendremos próximos programas y que hablaremos de esto en otras ocasiones porque realmente esto se va a volver a repetir, ¿no? Es que fíjate, es que estaba recordando las imágenes ayer que le estaban tirando hielos al árbitro, ¿no? Eran hielos, ¿no? O sea, es que esto, de verdad, o sea, estaba Carvajal en las gradas totalmente fuera de sí, insultando al árbitro, o sea, era como todo muy delirante y es como, es que no quiero ver esto, es que no me apetece ver esto. Sí. Bueno, yo la verdad es que a mí lo que le ha pasado a Roberto en los últimos años, a mí me pasó hace ya muchísimo, demasiado, como para que yo me importe lo más mínimo lo que ocurre en el fútbol mainstream. Y me da pena porque al final es un deporte que es un deporte espectacular, es un deporte que llama la atención, es el fútbol, y lo que es eso que ocurre entre el minuto 0 y el minuto 90, es, como yo suelo decir, es lo que a mí me interesa del fútbol. Y ya ni eso, porque como decís, en ese transcurso de 90 minutos, encima ya pasan cosas que lo ensombrecen muchísimo. Yo quería decir que entre el 0 y el 90, si hubiese fútbol, por lo menos, pues mira, yo vería eso. Lo que ocurre cuando termina el partido, lo que ocurre antes del partido, yo no lo vería, pero es que a mí me gustaba el fútbol, pero es que ya ni eso, ya ni siquiera el 0-90.
Bueno, reconoce Gallello que también te ocurre eso porque el Badajoz no está en su mejor momento. El Badajoz está ya ni me acuerdo, ¿en cuánto estaba? En quinta, ¿no? Casi subió a segunda división no hace tanto y cada año ha subido una división luego. Bueno, eso es más mafia, ¿eh? Más mafia, que si nos pusiésemos a hablar del Badajoz, el Badajoz estuvo muy bien ahí y justo cuando pillaron a su presidente, el que era su presidente en ese momento, con algún lavado de dinero, con una red de gasolineras hubo y estuvo juzgado y creo que está pendiente de juicio, ahí es donde, bueno, pues al final estamos en manos de lo que el Badajoz, el Badajoz no tiene equipo femenino, ¿no? Lo tuvo, eso fue muy sonado, lo tuvo en esa época, que había mucho dinero por este hombre, porque al final el dinero venía. Porque yo entrevisté en mi canal de Twitch, cuando hacía entrevistas, entrevisté a una exjugadora que se llama Clara Pascual, ¿puede ser? Clara Pascual. Puede ser, sí. Y creo que era del Badajoz, y me contó que es que luego el club lo quitaron. Que a mí me parece un escándalo. Cuando pasó eso, cuando pasó exactamente lo que acabo de decir, el club entonces reorganizó prioridades y aunque el club femenino estaba en una división mucho mejor que el masculino, dijeron, no, aquí lo que da dinero es el masculino, adiós, amigas, y se quitaron al club. Sí. Eso mismo ya lo hizo en su día otro presidente, que tenía una sección de balonmano que había quedado campeona de algún título europeo, tenía una sección de hockey hierba femenino que había sido campeona de la Recopa, tenía un equipo de baloncesto en la CB y se cargó todo y se cargó la cantera de su equipo también. Yo os lo digo en serio, ¿eh? Ya, yo equipo que quita la sección femenina, equipo que inhabilito, claro. Por lo menos el presidente. De verdad, yo aquí sería muy contundente. O sea, no podemos dar pasos hacia atrás. O sea. Ese presidente, yo creo que, ¿sabes quién es? Creo que Gallello lo tiene en la cabeza. ¿De qué presidente estoy hablando y cuál era el club ese que hizo desaparecer todas sus secciones y hizo desaparecer la cantera? Ya hemos hablado alguna vez de eso, pero que hiciera desaparecer la cantera supuso que un jugador de su cantera se fuera al rival, que era el Real Madrid, y el jugador era Raúl González Blanco. Sí, ya sé por dónde vas. Ya te he entendido. Cuando has dicho que había que imaginarse a alguien, hablas del mafioso Jesús Gil y todo lo que... Sí, Jesús Gil en todas estas cosas es pionero. Y fue el pionero, hay una serie que se llama El Pionero en todo. Efectivamente, fue el primero que dijo a la mierda todas estas secciones, que yo lo que quiero que me dé pasta es el fútbol masculino y el primer equipo, además. No quiero la cantera para nada. Es verdad que había balonmano, había de todo. Muy bien, muy criticable y muy acertado todo lo que pasa en el fútbol. Muy acertadas las críticas, quiero decir, todo lo que hemos dicho. Y a mí el fútbol mainstream y no tan mainstream me dejó de interesar hace mucho. Y tengo que decir que como pasa, mi hijo es pequeño, está en el cole con sus amigos, siempre están hablando de fútbol y tal, y quería ver el fútbol y ayer sí vi la final de la Copa del Rey, aunque la vi con el móvil en la mano y pasando un poco, pero bueno, sí, es lo que hay. Amigos, muchísimas gracias. Vamos a seguir con el programa, que lo que queda es la entrevista. Muchas gracias, Roberto Sotomayor.